Que me toca pelear, me toca siempre agarrarme las mechas con... Por eso sos el ¿Cómo enemigo. no vino Ailu? Estaba con las sirenas. Está bien. Está con la Está sirenita. Necesito saber a dónde se fue. Ella lo va a Literal. contar. Ah. Ella lo va a contar. Uh, Está sireneando posta. Está en la playa, está en la Está en la playa. playa. ¡Ay, qué lindo! Las sirenas no existen. ¿Cómo que no? O sea, Tengo videos que muestran que las sirenas sí existen. eran manatíes. ¿No viste hasta los están- Terians? Eran manatíes. Y los marineros solo... No importa. Tenían mucho ron encima. Y demasiados días en el mar. Y les pareció sexy un manatí. Esa es la historia de las sirenas. Continuamos. Y hay más también. Sí, bueno. No nos vamos a desviar de la conversación. No, Elías, porque no nos da la entro hora. No conozco casos editados de sirenas como para me echar ahí, ¿viste? Ok. Pero bueno, era La bueno. sirenita, ¿no? La sirenita... Una reversión de la sirenita. Mira, todas esas historias están recontra editadas por Disney, así que... Sí. Bueno, están editadas desde que la agarraron los hermanos Grimm. O sea, Sí, en primera instancia. Sí. El Hansel y Gretel está interpretada. Todas. Ahora, tengo una pregunta. Nox. Todas. ¿Qué pasa con los libros muy viejos, como justo hablábamos recién fuera del aire? Frankenstein, bueno, ese sí, pero otras historias muy viejas también tenían editores en ese momento. ¿O Es buenísimo porque todo tiene un inicio, ¿no? Y el primer editor, que incluso se usa también como ejemplo, se habla de que los apóstoles, cuando estaban hablando sobre la Biblia y le escribían, Sí. bueno, este es el pergamino, alguien lo juntó, lo tuvo que juntar y tuvo que hacer un, Sí, alguien lo un compró. Claro. libro. Y cuando ese tipo lo juntó y lo empezó a hacer, que la historia es completa, ¿no? Pero empezó a escribirlo de cero, porque tuvo que agarrar y decir, esto escribo, esto no lo escribo, esto lo escribo, esto no lo escribo. Y hay una pelea muy, muy fuerte de parte del Vaticano, porque el Vaticano se supone que tiene acceso a muchos de estos pergaminos originales, pero no permite que nadie los lea. Y se dice que no permite que se lean, más porque que nada... están mal transcritos? Claro, porque hay muchas cosas que Jesús Claro. no dijo. Hay muchas Biblias en donde Jesús habla y se escribe en otro color, para que sepan cuando Jesús habló, Mira. cuando habló el Señor. Habló. Habló el Señor. Y muchas de esas cosas, de esas escrituras, están editadas. Están editadas. Hay mensajes que probablemente no son los que creemos que son. Y la Biblia es uno de los referentes más grandes porque es un libro muy popular. Sí. Claro, es un libro de libros. Es el libro de los libros. Es un libro hecho por muchos libros, literal. Exactamente. Y además, a pesar de que a algunas personas les ofende, no deja de ser literatura, porque incluso hay momentos que hay partes de la Biblia que directamente son como, bueno, Apocalipsis, 2 puntos. Dragones. Sonaron las 7 trompetas bajando de dragones. Bueno, hermano, dragones, me vas a decir que sabía lo que era un dragón en el año... Bueno, está bien, no pasa nada. Otra de las historias que estuvo muy editada, muy, muy antigua, es la historia de Nosferatu. Ajá. Y la historia de Frankenstein. Estuvieron muy editadas en su lanzamiento también. Y las razones de las ediciones de estas historias es siempre el público. ¿Y por qué existía el rol del editor? Porque alguien tenía que ir a venderlo. El editor normalmente era la persona que iba y se acercaba a la gente y le decía, che, tengo un libro para que tengas en tu biblioteca. Tenés que pagarme 3 bolsas de papa. Ya sé que no comen en invierno, pero el libro que te llevas lo lees todo el invierno. Entonces el editor siempre también, antes era un vendedor. Hoy es como, ¿hoy es el enemigo? Sí, porque son todos giles los escritores. Porque no hay un escritor que no sea un gil. Y Desarrolle. los escritores neuquinos son más giles todavía. Me gusta esta columna. ¿Estás de hablando en género general o solo género masculino? No, yo me refiero... Me gusta la columna de literatura. La- Los escritores son todos giles. La O representa al 95% indiscretamente del género, indistintamente del género. Les Ok. escritores. Les escritores son todos giles. Son todos unos giles. Cuando te presentan las historias, yo hace muy poco, no voy a hablar, no voy a decir el nombre, porque tampoco se te forro. Pero No voy a decir el nombre. L. Simpson. No es muy obvio. Lisa S. cuando fui a una de las presentaciones hace muy poquito que me dijeron, anda, está re bueno, ¿qué está haciendo? Yo veo la historia. Bueno, está bien la historia. Veo lo que puso en la impresión. Hermano, un editor, ¿sabes lo que hace? Te dice, no uses esa tipografía horrenda, Sí. no uses los cuadros así. Simplifica esto y hacelo mucho más digerible. Porque entiendo que estamos hablando de un tema re delicado y que hay que tratarlo con...
Pero ¿qué tiene que ver lo delicado con la sutileza de la persona que está leyendo? Hacelo bien, estandarizalo al mercado. Hay una persona que escribe poemas también, que no voy a decir nada de nombres porque ahí lo me manda, me mata. Pero... ¿Ha pasado por este programa? No, que yo sepa no. Al menos en lo que yo entiendo no. Bien. Pero... Aún. Sí, Aún. sí, claro, aún. Se sientan y dicen, bueno, ¿sabes qué? Mirá lo que dice mi mente. Aguante comer langostinos en el río. Fantástico. Estás hablando de Neuquén. ¿Dónde sacás langostinos en el río de Neuquén? Bien. Los No, que pero- creen que la trucha es autóctona, tenés razón, es un poquito autóctona. Es rosada, sí, pero porque comés salmón. Bueno, pero es una metáfora en realidad a lo que es la incorporación de faunas externas que lo que terminan Claro, haciendo tal cual, es tal cual. eliminar a las faunas autóctonas al no tener un depredador Ya natural. identificaste Tal quién es el cual, autor del tal poema. No, sí, esto es algo que siempre hablamos con mi pareja, ella es artista visual y lo que importa es la justificación y la curaduría. Soy muy bueno haciendo curadurías. Perfecto, por eso están los editores. Entonces. Justificando lo indefendible. Porque Soy- tenés que decir, ¿sabes? No dijiste nada en todo eso. importa. Me dijiste que querés vender salmón y te sale más barato la trucha. Pero ese discurso, que es un discurso que es de verdad todo el tiempo. Sí. Tratar de justificar algo que no es justificable. Está bien que te equivoques. Sos una persona que soñó, escribió y hizo. Y lo Está escribí bien. y lo hizo escribiste mal. mal. Aceptá que lo hiciste mal. No sabés de editar, no sabés de edición, no sabés de tipografía. ¿Sabes por qué hay un tipo que te cobra $1.000.000 por ponerte los globitos en un cómic? Porque sabe. Claro. Y va a hacer que el que lo lea se sienta cómodo. Pedazo de gil. Entonces, acá es donde el editor llega y engrandece la obra. Él hace Bien. digerible y hace que lo disfrutemos. Porque le dice, ya no lo escribas en manuscrita. Escribir un poquito. Usa el Ahora- beta. Ahora- Lo escribes cursivita. Poneme mayúscula. Sí, sabés de la palabra, sabés la lengua, pero no sabés lo que piensa la gente. Sabés lo que pensás vos. Entonces, acá hay editores que hicieron muy buen laburo. Y tengo un par. Ah, bien, gracias. Tengo un par de grandes casos de éxito. Hay también buenos Éxitos. escritores y escritoras en Neuquén. Yo creo que hay muchos buenos escritores, pero no dejan de ser giles. Ser un buen escritor no te quita los gil. Muy bien. Vamos a hablar de uno de mis favoritos y es uno de los que más conversé también con Ailu de mis escritores favoritos, que es Neil Gaiman. Bien. Neil Gaiman es un tipo que es un artista genuino. Tiene discursos donde dice, hagan buen arte, vayan y hagan arte. En universidades, como creo que en Harvard incluso hizo una, donde dice, el rol es hacer es hacer buen arte. Claro, capo, deseas hacer buen arte y cuando llevas tus ideas son un quilombo y tiene que haber un tipo que las tiene que organizar. El arte es fantástico, pero cuando tenés que vender arte y vivir de la Claro. venta del arte, no podés. Entonces... Bastante polémico, perdón, igual decir hacer buen arte. Bueno. ¿Qué es hacer buen? Claro, exactamente como... Claro, ahí entras en un debate. Él lo que Subjetivo. Neil Gaiman habla del buen arte como la expresión de lo que querés hacer sin la influencia de los demás. Y que no importa dónde estés, si tenés que dormir en un auto o en una casa, lo hagas. El discurso está a los que les interesa, la verdad, está muy bueno. Es un discurso de Neil Gaiman que dio, creo que fue en Harvard, insisto. Dura como 10, 15 minutos. Es fantástico. Y es de Gil. ¿Ok? Pero es un Gil que vendió. ¿Qué le vamos a decir? Y un poco sí. ¿Qué le vamos a decir? A Neil Gaiman le podemos decir muchas cosas, porque también tiene causas abiertas. Neil Gaiman está... ¿Qué decirte? Muy lindo Caroline, pero todo lo que hiciste en tu vida privada y hay unos Ah, ¿es el que cuantos. hizo Caroline? es el que hizo Caroline. Neil Gaiman tiene dos series, dos obras que son muy conocidas en dos mundos distintos. Uno es el mundo de los cómics, que es Sandman. Sí, por supuesto. Sandman conocidísimo, tuvo adaptaciones, muy bueno. ¿Cuál es el problema de Sandman? Él llevó la idea escrita, la llevó a la editorial y dijo, quiero hacer esto. Y dijeron, bueno, no entiendo nada de lo que querés hacer, no entiendo. Está escrito de una forma que no tiene coherencia. No, pero vos no entendés, le dijo. Le dijo así, en serio le dijo. Ay, ay. Vos no entendés. Quiero saber si tengo el nombre escrito de la... La editora. De Karen se llama Karen. Bien. Karen fue la editora. Le dijo, vos no entendés. ¿Cómo vas a arrancar diciendo vos no entendés, cuidado? Vos no entendés. Lo que yo quiero hacer acá es que el lector se pregunte qué está leyendo. Está fantástico, sí, pregúntate qué estás leyendo, pero no te preguntes por qué lo estás leyendo. Pregúntate qué está pasando en todo caso. Entonces la editora empezó a recortar, a cambiar, a organizarlo. Le organizó y le dijo, dibujalo así.
hacelo de esta forma. Pero así no se entiende el mensaje. No, te juro que se entiende el mensaje. Créeme, el mensaje se entiende. Vos tratá de organizarlo un poquito más. No lo voy a hacer así. Bueno, no pasa nada. Empecemos por el principio. Y eso hay que hacerle al artista. Hay que dosificarlo. Bien. Porque al final lo va a hacer. Es un niño. Claro. Es un niño. Con su juguete y. Es un niño. Y bueno, Neil Gaiman lo dosificaron. Y con eso después empezó a hacer mejores obras. Terminó Sandman. Sandman terminó siendo una obra literaria de los cómics y extremadamente popular. Porque venía con una idea diferente, compleja, pero entendible. Porque ideas complejas habían un montón, pero no se entienden mucho. Entonces, acá Neil Gaiman, que era el artista, fue dirigido por una editora que supo Llevarlo. Entender Claro. y llevar. y adaptar al artista también a la modernidad. Porque a veces el artista no se logra adaptar. Cree que lo que está haciendo es único, diferente. Y únicos diferentes somos todos. Todos tenemos una idea que si tuviéramos plata seríamos millonarios. Claro. Si consiguen el editor la pueden hacer. Y la plata para pagarle. La plata para pagarle al editor. Bueno, otro que está dentro de Sandman también es... me olvidé el nombre. ¿Personaje de Sandman? American o- Gods. ok. American Sí, Gods. sí, sí, sí. Lo estaba tratando de traducir, no me acuerdo. American Gods fue una historia que escribió muy buena, que habla sobre dioses y demás, está muy interesante, y que tiene un problema. Y el editor le dijo, tiene un problema y el problema es que esto no va a resistir el paso del tiempo. ¿Cómo no va a resistir el paso del tiempo? Le dice. ¿Qué sabés vos? Le dice, bueno, tratemos de hacerlo un poquito más genérico en algunas partes. No, lo vamos a mantener así, porque Neil Gaiman era sobre todo un terco. Le hizo un poquito caso, y menos mal que le hizo un poquito caso, porque todo se tuvo que readaptar. Todas las series de Neil Gaiman ahora son los dioses. Para los que no lo conocen, es una historia. Un personaje que en teoría sufre la muerte de un ser muy querido y empieza a vivir la experiencia de los dioses en la tierra. Y Ok. como los dioses en realidad son la construcción de los humanos creyendo en algo muy fuerte. Bien. Ok. Entonces todos los dioses existen, pero son culpa nuestra. Bueno, sí, es parte a una cuestión de Nietzsche. Hay muchas cosas que trae de otros lugares que da a entender que, bueno, la fuerza de la imaginación es más fuerte. Los aviones vuelan porque creemos que vuelan, no, nadie sabe cómo vuelan. Sí sabemos, pero si, no uno importa. si uno deja de creer arriba del avión, se cae. Sí, bueno, ingeniería aeronáutica. Sí, sí. Yo voy a creerlo así. Yo creo en las hadas. Y- Está bien, Tinkerbell. Y bueno, American Gods termina siendo readaptada múltiples veces y es imposible adaptar bien, por eso cancelan toda serie que hacen, Ujú. porque los dioses hoy los ponen como, los dioses son las redes sociales, son la televisión. La primera adaptación fue la televisión. Cuando llegó el tiempo, ya se perdió la televisión. Claro. ¿Quién mira Sí, sí, televisión? sí, Claro. sí. La segunda fueron las redes sociales. Bueno, queda medio cliché. Entonces, está muy bueno el libro, pero a readaptación a la modernidad no se puede. Por eso no entiendo por qué nadie simplemente la adapta en la época donde está escrito y ya está. Es que pero bueno. creo que ahí también está el problema. Sí. O sea, porque cuando una obra, más allá de la literatura, es buena, no hace falta la literalidad para la adaptación. Justamente ahí tenés esa cuestión dialógica de la... O sea, si uno se pone a leer Frankenstein, Claro, no tenés que editar al monstruo de Frankenstein Para que sea en la para que actualidad entienda. para entender de qué Claro. habla Mary Shelley cuando habla de Frankenstein. Resulta que salió sin ningún subsidio, pobre Frankenstein. Y sí. Es chiquito. la vida de Frankenstein sin Es subsidio. horrible. Eh, Pobrecito. después, otro, pero... Igual, perdón, aclaración Sí. para quienes están mirando. Estamos hablando del libro, no de la De película la- que sacó no. Guillermo No, por del eso, Toro. por eso hablé de Mary Shelley. Ok. Sí, no, Guillermo del Toro, yo te amo, pero fue horrible tu película. Coincido. Yo también lo Secundo amo. la moción. Sí, perdón, vale. a mí no me disgustó tanto. ¿A vos te gustó? Hasta ahí. A mí no me disgustó Pero no tanto. me disgustó. También a mí A ella tampoco. le gustó el romance de la historia. No sé. Polémico. No, a mí no. Es que volvemos con Jacob Elordi. Claro. Claro. Creí que no. Ahí es el problema. Si hubiera sido otro el Frankenstein, No. claro. Y otro caso de éxito, Sí. exitazo, porque es un éxito, señor, y me tendría que sacar el sombrero, me tendría que levantar con la mano en el pecho. Bruno, esta es para vos. Y además el tema. Claro, el tema en el que vamos a hablar ahora. Dragon Ball. Ajá. Dragon Ball y Toriyama
Sí. durante sus primeras épocas como un tipo humilde, porque después se la recreyó, tuvo un editor que se llamaba muy parecido al que era... se llamaba Toriyama, Ok. ¿no? Es como que no- El hermano gemelo malvado. Toriyama, claro. Pero era el bueno. Porque Bien. le dijo a Toriyama, che, ¿sabes qué? No tengo... Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta lo que estoy dibujando, me gusta lo que estoy escribiendo, pero siento que no está llegando a gustarme los personajes. Lo veo y los personajes no me enamoran. ¿Y por qué no le enamoraban? Claro, porque eran personajes muy serios, tenían poco humor. No, si bien el humor japonés es como muy irreal, es como que de repente pasa algo que no tiene sentido con lo anterior, y eso está bien, pero también faltaba humor para los personajes entre ellos mismos. Bien. Se tomaban muy en serio todo lo que hacían. Y en realidad todas las obras de Toriyama, las primeras, las más fueron las fundamentales, estaban escritas más como una historia de aventuras para niños o para jóvenes. Ujú. Y él se lo estaba llevando como, claro, ¿qué niño va a leer esto y va a decir me gusta el personaje? Entonces Toriyama lo que hizo fue, bueno, vamos a agregarle un poquito más de humor, vamos a construir los personajes de otra manera, reacomodemos los órdenes en los que se están dando las acciones, y esa construcción hizo que los primeros mangas de Dragon Ball las personas se enamoraran, porque el dibujo era bueno, porque Toriyama dibujaba muy diferente a todos los demás, porque traía una historia que se entendía y que no podías decir, bueno, yo me siento como el personaje principal, pero decías, me gustaría estar en el lugar del personaje principal. Bien. Ahí tenemos un Ok. buen editor. Total. Dragon Ball. ¿Quién no conoce Dragon Ball? Y bueno, hay cientos más, que no anoté cientos más, pero sí hay cientos más. Hay muchos. El Bien. editor generalmente, la gran mayoría de las obras que vemos son a causa de un editor bueno y un escritor bueno. Las que no vemos son a causa de un editor malo o un escritor malo. Pero bueno, tengo igual algo más interesante. Ok. Tengo datos curiosos. A ver. Son Ah, cortitos Sí. y para que los comenten. Me gusta. El arte. Me gusta el arte. Mira, este es uno de los que más me gustó. Y que lo traje especialmente para Julio. Uy. A Tolkien lo rechazaron 2 veces. Sí, por supuesto. Y uno de los primeros rechazos fue de un editor que lo leyó y dijo, ¿sabes qué? Está bien, pero es demasiado largo. Sí, por eso son 3 libros y no 1. Y después otro que tomó la novela ya un poquito más recortada, le dijo, ¿sabes qué? Tenés muchos elfos. Y los elfos no son interesantes. Ahí tiene razón el editor. Aguanten los enanos y los hobbits. Bueno, igual no tenía tantos elfos para mí el Señor de los Anillos. Capaz que lo recortó en serio, porque Sí. no se sabe mucho. Se sabe que hubieron algunas anotaciones. Y pero no, el elfo es como el favorito de... O sea, el más Señor de gustado. los Anillos arranca porque él primero, antes de crear todo, crea el élfico, o sea, el lenguaje. Lo drogadicto que era. Sí. ¿Los elfos serían como los fey que dicen en inglés o no? Son Ah. otra cosa. No, son Los son elfos. Literalmente El se Señor de los llaman Anillos. elfos. ¿Orlando Bloom? Orlando Bloom. Ok, un fey. Bien. Se le dice, en la traducción ahora de la comunidad literaria son... No, es que es distinto. Porque ¿Por qué? el elfo de la mitología de Tolkien no es un ser como muy místico. Es la causa, digamos, por la que tienen magia, por la que son tan como son, viene de una maldad. No quiero tirar spoiler. Sí, son demonios. No. No. ¿Viste qué maldad? Del anillo. El anillo. No. El anillo los hace que puedan vivir para siempre. No, eso es porque son los favoritos de Aule. Perdón, Bueno, de no. Ero y Lúvatar. Vienen, van a Tierra Media, Sí. sí, pero cuando les hacen el anillo, permite que la- Es que no Perdón, soy un Cuando Sauron les adolescente. hace el anillo, Sí. los No. engaña y le dice: Sí, por supuesto. Con esto vas a vivir para siempre. No, pero ellos ya tenían la inmortalidad. Estaba media jugada la inmortalidad. Al ir a Tierra Media, la inmortalidad estaba... claro, pues ellos dejan lo que serían las tierras imperecederas de Valinor. Claro. Y tienen y que dicen, volver "Che, porque. se me acaba... Sí, por supuesto. Pero ellos... Sí, eso es porque El están a- en Tierra Media. El anillo se los alarga. Igual eso es... Igual, perdón, Había temas de complejos. más allá Se de compraron eso, una Hilux. hoy Ay. en todo lo que es las literaturas contemporáneas y todo lo que es relacionado con fantasía, la morfología, por así decirlo, del elfo de Tolkien es la misma que hoy se les dice Fey. Tal vez Fey está en inglés y como lo leo así, no sé, se traduce en español
elfo o hada, le dicen en algunos casos, es como que, pero la morfología de las orejas puntiagudas, como belleza infinita, la longevidad, es como esas cuestiones morfológicas en la literatura están asociados de la misma forma. El elfo y el fey son lo mismo, sería. Sí, hay dos cuestiones. Pasa que, por ejemplo, en lo que es el mundo anglosajón, sobre todo, ha sabido diferenciar muy bien cada personaje, cada figura mitológica entre elfo, goblin, gnomo, si se quiere, y medio que... Tienen sus particularidades. Sí. Medio que acá se le dice elfo a todo, entonces si es elfo del bosque puede ser los peques, como puede ser Orlando Bloom. Sí. Claro, Ok. claro. Pero sí, el concepto tradicional de elfo, Orlando Bloom, Sí. parte mucho de Señor de los Anillos. Claro. Parte mucho, no todo. Es más, historias antes del señor, incluso algunos dibujos de Tolkien también muestran eso, que no todos los elfos eran lindos. Es más, la contraparte del elfo, que es el orco, Sí. es extremadamente feo. Sí. Y se supone que es un elfo todo trastornado. Corrompido, según una de las cartas de Tolkien, después Tolkien dice otra cosa. No importa. Sí. Imposible ya a partir de ahí porque el Silmarillion es gracias a un editor. No es escrito por él. Claro, el hijo, Christopher, junta todo, luego que muere Don Tolkien, y él junto a un editor hacen el Silmarillion. Claro. La Biblia del Señor de los Anillos. Y ahí es como que justifican todo. Bueno, Sí. caso interesante. Otro caso interesante. El de Asimov. Le dijeron, Sí. tenés que poner una escena donde... ¿Sí? Donde haya... ¿Robots? Donde haya Niki. ¿Entre robots? No entre robots, Ah. pero entre los personajes principales de los, que están... Ah, mira. Ajá. Y es la escena menos gustada de él. Tan así que él cree que si esa escena no hubiera estado, la obra hubiera sido mucho mejor. Mira. Ok. Otro más, Tarzán. Es que, claro, no entiendo si hay ¿De Disney o cuál? El Tarzán original. Ok. Ok. El que es rarísimo. Tarzán original cazaba animales Sí. y los comía. Y sí. Lógicamente. Pero le dijeron, No. Tarzán va a ser vegano. Ok. Entonces, Pero si ni siquiera los gorilas son veganos. Tarzán va a ser vegano. Ok. Bueno. ¿Por qué? Porque es un humano que Viviendo pudo con- sacar... Claro, entonces... es culpa de los wokes. Ahí ves las ideologías que Ajá. venían de cualquier persona, muy adelantada a la época, la verdad, la editora, que le dijo, vas a ser vegetariana. Y hay una ideología, ¿pero por qué? No, porque tiene que ser vegetariano. Claro, yo era vegetariano. Ahí está. Ahí está, Ni siquiera era mirá. porque no podía comerse a sus amiguitos animales. No. Y tengo, Ok. y tengo dos, que son frikis. Bien. De mis favoritos. El primero es fantástico. Esto lo contaron en una historia de la Shonen Jump. Nunca se supo cuál es, pero más o menos algunas personas lo deducen. Agarraron un manga, Sí. lo empezaron a leer, Bien. no lo entendieron. No lo entendieron, lo volvieron a leer, no lo entendieron. Se lo pasaron al otro editor, no lo entendió. Hablaron con el autor, le dijeron, che, no tiene sentido. Y le empezaron a pedir cambios. Cambiaron todo. Tanto cambió el manga que no tenía sentido. Para que después descubran que lo estaban Que lo leyendo están al leyendo revés. Claramente lo estaban. Ahí está. Qué divertido. Es que divertido. Y es por eso que a partir de que surge este problema por este editor americano, los japoneses no vuelven a trabajar con americanos. Ujú. Y cuando le dan... Pensé que era por lo que pasó en el 45. Es otro tema aparte. ¿Sabes qué? Impresionantemente no le guardan tanto rencor como deberían. Odian más a los chinos que a los americanos. Pero bueno, y sí, como... Y si transaron por atrás. Yo también diría como, bueno, mira, con este no nos enojemos por las Sí. dudas, ¿viste? Así que bueno, lean los mangas bien, esa es la conclusión. Sí. Y el otro, que derecha a es izquierda. genial, el poder de las personas. Cuando el Joker atrapa a Robin, Sí. largan al final de la... Sí. Largan al final del cómic, le dicen, bueno, gente, manden un SMS al 757. Si quieren que Robin muera, digan sí. Si no, pongan no. Entonces, por cartas, le preguntaron al público si querían que Robin muera. Gana el público y matan a Robin. Y como matan a Robin, la gente se enoja porque dice, ¿cómo van a permitir que el voto de la gente? Claro, pues la gente odiaba a Robin, pero la gente que leía cómics no le daba bola. Bueno, entonces, ¿qué pasó? DC se arrepiente y nace uno de los mejores personajes de Red Hood. Hermosa Red Hood. Total. Divino. 3:03 de la tarde. Noax, muchísimas gracias. Este aplauso es para vos. Aguante los editores, son Increíble. todos giles. Está bien, está bien. Vamos a ver cómo lo arregla después Ailuto esta cagada. y que vuelvan todos los escritores. ¿Para a qué escucharnos. estaba con la sirena? Qué lindo. Bueno, vamos a una pausa rapidita y Dale, seguimos dale. en este vuelo de avión.